Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión en vivo en español. El día de hoy vamos a hablar cómo puedes financiar tus estudios aquí en Alemania. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en escribir ahí en los comentarios. O si por alguna razón no alcanzaron a ver esta transmisión directamente en vivo, digo, comenten de todas maneras y ya después responderé a sus preguntas. Yo creo que, bueno, pues la pregunta principal o la más importante cuando, digo, alguien va a estudiar, digo, especialmente en el extranjero, pues son los costos. Entonces, eso es un poco lo que queremos, bueno, lo que quiero tratar en los próximos minutos. O sea, cómo financian los estudiantes en general sus estudios aquí en Alemania. Y dos, pues digo, también la parte de los costos, o sea, cuánto cuesta realmente estudiar aquí. De hecho, bueno, hace un rato yo estaba viendo pues, algunas estadísticas y encuestas. De hecho, el Studentenwerk alemán, que es, digamos, la organización que administra las residencias o las cafeterías aquí de la universidad, hace pues, como una encuesta social cada 3, 5 años, depende. La última fue en 2016. Luego una en 2012, la siguiente creo que va a ser este año aparentemente. Y entonces ahí empezaron a mostrar, digo, cómo financia la gente sus estudios. Pues la mayoría, o sea, digo, aquí, digo, estoy hablando pues también tanto de estudiantes alemanes como estudiantes extranjeros. Y bueno, pues la mayoría recibe, o sea, apoyo de sus papás o de alguien de su familia. Y luego para los alemanes o digo también para estudiantes de la Unión Europea, pues tienen, digamos, la ventaja de poder adquirir el llamado BAföG que le llaman. También es accesible para extranjeros, pero solamente bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si uno de tus papás es alemán o si viviste aquí por más mínimo 15 meses antes de empezar tus estudios o si tienes también una visa o un permiso de residencia digamos, permanente o de mayor largo plazo, o sea, sobre todo pues para refugiados, o sea, ellos, digo, también pudieran adquirir el buffer. Eh, digamos, la tercera, digamos, columna más importante es también, digo, pues trabajar, o sea, al mismo tiempo. Digo, para los estudiantes extranjeros o, digamos, o, bueno, especialmente los que vienen fuera de la Unión Europea, digo, hay ciertas reglas que hay que tener en mente si quieres trabajar durante tus estudios, que yo las voy a explicar ahorita en un rato. Y bueno, pues digo, también hay otras opciones como las becas, pero pues digo, en sí, pues es digo, un porcentaje relativamente pequeño los que financian sus estudios completamente a través de una beca. Em, pero digo, bueno, empezando pues por las becas, o sea, pues digo, sí hay varias becas a las que puedes aplicar. Está, por ejemplo, digo, como estudiante extranjero, está, por ejemplo, el DAD, el Servicio de Intercambio Académico Alemán, que ofrece pues becas para estudiantes extranjeros o también para estudiantes alemanes que hacen un semestre de intercambio. O sea, digo, también si como estudiante extranjero quieres hacer un semestre de intercambio, también tienes, digamos, puedes aplicar para una de estas becas. Aunque, digo, creo que la mayoría son, por ejemplo, para la maestría o incluso para doctorados, ahí sí es como más, creo que más fácil de conseguir alguna beca comparado con un bachelor, por ejemplo. Este, También hay pues varias fundaciones que ofrecen, digo, creo que las becas del DAD pues sí están como más orientadas pues se puede decir a las calificaciones o a
pues digo, con tu currículum, todo lo que has logrado y así en los últimos años o digamos en la escuela. eh, o incluso para los que buscan hacer un semestre de intercambio aquí en Alemania también es incluso más fácil, o sea, incluso yo diría que incluso es más fácil conseguir una beca si vienes solamente de intercambio que si vienes, digo, que si te quedas aquí a largo plazo. O sea, yo conozco varios grupos que han venido a través de programas del DAD, o sea, de México, de Argentina, también hay de la India, Brasil, y creo que ahora también de este semestre hubo unos estudiantes, o el semestre pasado también estudiantes de Colombia que vinieron a través de ese programa. Entonces, digo, si hay alguno de nuestros seguidores que quiere hacer un semestre de intercambio aquí en Alemania, pues digo, esa puede ser alguna de las opciones. También hay otros programas como ISEP, por ejemplo, que también ofrecen becas para estudiantes de intercambio. Em, pero bueno, digamos, si quieres hacer tus estudios completamente aquí en Alemania, pues otras opciones que hay son, por ejemplo, tu familia que va a una universidad. Entonces, digamos, si tus papás no fueron a el periodo de aplicación es, creo que empieza en junio, echar ganas. Y digo, y no solo eso, pues también o hay ciertos fondos, digamos, para pues, estudiantes en situaciones de emergencia, se puede decir, o sea, si perdieron su trabajo o si sus papás perdieron su trabajo y no tienen cómo pagarles la universidad y así. Hay fondos especiales que están principalmente, pues hay unos, digo, por ejemplo, que están administrados por el DAD o dentro de la universidad está el ASA, que también tienen un fondo pues para, digamos, ese tipo de casos, digo. Claro que ahora, pues digo, con la situación de la pandemia, pues hay muchos más estudiantes que quieren aplicar pues para estos fondos, entonces, pues ahora sí es un poco más difícil, pero pues digo, a lo mejor en el futuro, si la situación se vuelve a estabilizar, pues a lo mejor, digo, puede ser que sea más fácil, pues, que les den apoyo, pues digo, si llegara a pasar algo, digamos, durante sus estudios, o sea, es más, como mencioné, digo, más orientado a situaciones como de agudas, pues, de emergencia, o sea, si perdieron su trabajo, o sea, sobre todo, digamos, en el último semestre, así como que ya casi van a terminar y por alguna razón no tienen cómo pagar la universidad, pues ahí sí los ayudan o digamos, les dan prioridad, pues, en esos casos. Y pues sí, creo que esos son los principales fondos. Digo, ahora, digo, por ejemplo, en la TU Braunschweig, pues hay la fundación de Carolo Wilhelmina, que también da apoyo pues para estudiantes en situaciones de emergencia, digo, sobre todo ahorita. Y pues digo, creo que eso pues, puede ser una opción, digo, para cualquiera de ustedes. Este, digo, también mencioné el trabajo.
Yo creo que, o la mayoría, o sea, incluso también de los estudiantes alemanes, o sea, que estudian, o sea, recién apoyan a sus papás, pero también trabajan o reciben BAföG y también trabajan porque, pues, a lo mejor por ejemplo, el apoyo que les dan del BAföG, pues, no es, en la mayoría de los casos, digo, no es suficiente, pues, para cubrir todos los gastos. Entonces también trabajan, no sé, a lo mejor pueden ser 20, 30 horas, 40 horas al mes, dependiendo de cuánto dinero, pues, ganen y cuánto dinero, pues, y con cuánto dinero les apoyan. Pero como dije hace poco, bueno, hace unos minutos, como estudiante extranjero, especialmente si vienes fuera de la Unión Europea, hay ciertas reglas que debes de tener en cuenta. La más importante es que solamente puedes trabajar 120 días completos al año o 240 medio días al año. Pero aquí también tienes que tener, pues, mucho cuidado, o sea, sobre todo si tienes un contrato, donde el horario es flexible, porque, digo, si por alguna razón la oficina de migración o de extranjería, como le quieran llamar, empieza a controlar, pues, tus horas de trabajo y ven que un día trabajaste 5 horas, o sea, esas 5 horas, pues, ya cuentan como un día completo. O si trabajaste 3 horas, pues ya cuentan, o 2 horas, pues ya cuentan como mediodía. Entonces, digamos, esas horas que no trabajaste, pero ya te están contando como medio o día completo, pues se pueden decir que desperdiciaste horas o son horas que pudiste haber trabajado y haber ganado dinero. Entonces, eso es algo en lo que debes de tener también, mucho cuidado. Digo, en la universidad hay, digamos, estos Hibi jobs que les llaman, o sea, como, digamos, asistentes científicos o también puede ser en la administración o asistentes estudiantiles que le llaman, dependiendo del tipo de actividad que hacen. Esos no cuentan en estos 120 días, entonces, digamos, en la universidad o si tienes un trabajo en la universidad, pues puedes trabajar las horas que quieras. Sin tener alguna consecuencia, digamos, en tu estatus legal de residencia. Pero lo que debes de tener en cuenta, o donde sí cambia, es si trabajas más de 86 horas, que es, digamos, como el máximo para estos trabajos estudiantiles, se puede decir. Digamos, cambia tu estatus en respecto al seguro de gastos médicos o, digo, principalmente en cuanto al seguro de gastos médicos. Entonces ahí eso es algo que también debes tener cuidado porque, este, pero, pero digo en sí, pues claro, o sea, puedes trabajar las horas que quieras, si es en la universidad, si es fuera de la universidad, entonces debes de tener en cuenta esta regla de los 120 días. Em, en cuanto a prácticas laborales, o sea, incluso si son pagadas y si son parte del estudio, tampoco cuentan. Pero si quieres hacer prácticas laborales por tu propia cuenta y aunque no te paguen, también cuentan en esos 120 días. Entonces, eso es, digo, algo que también debes de tener en cuenta. Este, digo, creo que pues esos pues son bueno, más o menos, digo, las fuentes de ingreso pues para los estudiantes extranjeros, digo, pues, digo, pues es más que nada los trabajos eh, o las becas. Y ahora, pues la pregunta de los gastos o el costo, o más bien, cuánto o cuál es el ingreso que debes de tener, digamos, para vivir aquí. Digo, creo que aquí pues son dos preguntas diferentes. Eh, digo, si vienes de un país fuera de la Unión Europea, pues la oficina aquí de migración te pide que tengas por lo menos, digo, para este año son 10.332 euros, que digo, equivalen a 861 euros al mes. Entonces, eso es lo que debes de tener asegurado, ya sea a través del apoyo de sus papás, trabajo, becas o una combinación de estos dos. Eso debes de comprobar
que tienes por lo menos 861 € al mes. Claro que en la mayoría de los casos, yo diría, no quiere decir que gastes 861 € al mes. O sea, en cuanto a los costos, digo, ahorita vamos a hablar un poco después. Pero claro, ahorita, pues digo, si te pones a pensar, o digo, también digo, me puse a pensar un poco, digo, o es, digo, algo que, un tema pues que, que digamos que viene así a menudo pues con mis amigos, digo, que vienen también de otros países. O sea, pues el tipo de cambio, digo, obviamente antes te pedían, por ejemplo, como alrededor de 720 al mes, cuando yo llegué en 2014. Entonces multiplica, en ese entonces, pues el peso mexicano estaba como a 16, 17. Entonces digamos, el costo mensual o digamos, el ingreso mensual que debía de comprobar en ese entonces, pues eran alrededor de 11,000, 12,000 pesos mexicanos al mes. Pero ahora, pues digo, con el tipo de cambio que, pues digo, ahora está como a 24, 25 pesos por euro. Y pues claro, considerando que también, o sea, digamos, o sea, este requisito pues aumentó a 861 €, pues son aproximadamente, digo, 22,000 pesos mexicanos los que, digamos, estudiantes de México deberían de comprobar ahora, digamos, en este año. Y digo, no solo para México, o sea, pues digo, también lo he escuchado, digo, como mencioné, pues de varios amigos de otros países donde pues también la moneda pues se ha devaluado en contra del euro. Pero, pero aún así, digo, creo que si lo comparas con universidades en México o a lo mejor en tu país, pues digo, creo que, o sea, ahí sí puedes considerar, o digo, o sea, o a lo mejor como tarea, digo, pudieran hacer, calcular un poco, digo, cuánto cuesta estudiar, digamos, en su propio país, digo, ya sea en México, en Argentina, Colombia, donde sea, o donde sea que nos estén viendo, y compararlo más o menos con esta cifra y darse una idea, ok, bueno, vale la pena. Claro que también que tiene que, pues, a lo mejor considerar el aspecto de, pues, digo, la calidad de la universidad, entre otras cosas. Y digo, pues, obviamente la experiencia de vivir en un país extranjero. Digo, ahora en cuanto a los costos, digo, como mencioné, pues, digo, no necesariamente significa que gastes 861 € al mes. O sea, conozco muchos que, digo, si reciben apoyo de sus papás o de alguien que parte de esa cifra, pues, digamos, la regresan. Em, entonces, pues claro, yo creo que ahora, pues sí, la pregunta más grande, pues, ¿cuánto cuesta realmente estudiar aquí? O sea, en general, pues digo, se puede decir que los costos están divididos en tres cosas, o digamos, las tres cosas en las que estudiantes piensan en cuanto a gastos, pues son uno, la renta, que es, digo, generalmente el gasto mayor, luego la comida y viajes. Y pues digo, la renta varía mucho, o sea, de ciudad a ciudad, e incluso como estudiante, ya sea alemán o estudiante extranjero, o sea, escoger digamos, digamos, el lugar adecuado también te puede ahorrar dinero y, o sea, digo, en ciertos casos, digo, hasta un 30%. Em, y digo, y también, o sea, cuando hablas o aquí, cuando hablamos de una ciudad cara o barata, pues normalmente se refiere, o sea, en la renta, porque, pues como dije, es el gasto mayor. Claro que en cuanto a la comida también hay ciertas variaciones, o incluso también, o sea, la cafetería de la universidad también varía mucho el precio en cuanto a la sí, a la ciudad. Pero digo, aquí, pues, o sea, digamos, en cuanto a la comida, yo diría que el cambio o la diferencia, pues, es relativamente poca comparada con la renta. Entonces, pues, digo, pues, claro, la pregunta más importante, digo, ¿cuáles son las ciudades más caras?
Bueno, estadísticamente la ciudad más cara en cuanto a la renta es Múnich, luego sigue Frankfurt y luego Stuttgart. O sea, esos tres, digamos, si estudian aquí, pues digo, creo que a lo mejor se van a necesitar incluso más de esos 860 euros al mes. Eh, claro que hay maneras de ahorrar dinero, o sea, si comparten departamento o si viven un poco más en las afueras o digo, incluso, digo, por ejemplo, en el caso, digo, en sí, Braunschweig no es, o sea, no es tan caro, o yo diría que es más o menos promedio, pero digo, conozco, o sea, gente que, digamos, vive en el siguiente pueblo, o sea, y toma el tren, digo, ahorita pues todo es en línea, ¿no? Pero digamos, en tiempos normales, digo, que toman el tren, digo, no sé, el tren regional, en 10 minutos llegan a Braunschweig, agarran un camión y en otros 10 minutos están en la universidad. Y digo, y con eso pues también se ahorran pues también bastante dinero simplemente con vivir, digamos, en un pueblo más hacia las afueras de la ciudad de donde viven. Entonces digo, pues esa es una opción si realmente quieren ir, o sea, estudiar en una de esas ciudades. Otra cosa muy importante es que en el estado de Baden-Württemberg, o sea, donde está ubicado Stuttgart, es que ahora para los estudiantes fuera de la Unión Europea deben de pagar 1.500 euros de colegiatura más la contribución semestral. Digo, eso es también un aspecto importante al considerar estudiar aquí. eh, digamos, la contribución semestral o la colegiatura comparados con otros países, pues realmente lo que pagas de colegiatura aquí es, o sea, es muy poco. Por ejemplo, ahorita la contribución semestral en la TU Braunschweig es de 380 euros. Y a lo mejor unos van a decir, no, pues es mucho, pero digamos 160 euros o 170 van al ticket semestral que le llaman. Con ese ticket, o sea, pues puedes usar el transporte público gratis en la ciudad de Braunschweig e incluso también en el estado de Baja Sajonia, o sea, Niedersachsen, e incluso digo también las ciertas rutas. Entonces ya al final lo que queda pues son como 200 euros, o sea, una parte va a los costos administrativos de la universidad, otra parte pues al consejo estudiantil, pues para financiar ciertas actividades que organizan los grupos estudiantiles de la universidad. Y otra parte va pues también al Studentenwerk, que pues es, digamos, para el subsidio de las cafeterías, servicios de consulta, de las residencias, todo eso. Entonces, pues digo, realmente, pues digo, 300 euros al mes, digo, para el semestre, pues creo que pues no es mucho. Pero como mencioné, digo, en Baden-Württemberg, pues digamos, aparte de esos 300 euros, pues deben de pagar 1.500 digo, si vienes fuera de la Unión Europea. La contribución semestral también varía de acuerdo a la universidad, o sea, hay incluso ciudades o universidades donde a lo mejor es mucho más barato, pero no te incluye, digamos, este ticket del semestre. Entonces, pues digo, a la verdad, la verdad, digo, yo en lo personal, digo, sí preferiría pagar un poco más y, digamos, poder viajar gratis, digo, en la región eh, todo el semestre, a tener que pagar, no sé, cada vez, digo, si quieres salir el fin de semana, si quieres ir a la universidad, al súper, todo eso. Entonces, digo, la verdad es muy conveniente. Y claro, bueno, estaba mencionando lo de la renta, pues sí, o sea, pues digo, la verdad, la renta, pues sí es el gasto, o sea, más grande, el gasto mayor en cuanto a los estudios. Y pues varía mucho la ciudad, o sea, estaba viendo, digo, ahorita, antes de esta transmisión, pues digo, por ejemplo, en el sur, pues la renta a veces es de 600, 700 euros al mes, comparado con, por ejemplo, ciudades al norte o al este, donde el promedio es alrededor de 300 o incluso hasta menos.
Entonces, pues como les dije, o sea, simplemente escogiendo el lugar adecuado, la ciudad adecuada, pues digo, ahí ya se pueden ahorrar una gran cantidad de dinero. También, bueno, estaba viendo también en cuanto a estadísticas, las regiones, digamos, en Alemania bueno, la región más cara es el sur, luego sigue el oeste de Alemania, luego el norte y la más barata es la parte este. Aquí, digo, yo diría que también tienen que encontrar como un balance entre, pues, el costo de la ciudad y, pues, a lo mejor la calidad de los estudios de la universidad. Pues digo, la verdad no es una tarea fácil, o sea, sí requiere de investigar mucho, o sea, los costos y pues también los rankings o la calidad del estudio de cada universidad. Entonces, pues, digo, yo diría para los que están ahorita a punto de terminar la prepa, pues deberían de ponerse a investigar desde ahora. Sobre todo si el periodo de aplicación empieza en un par de meses. Y pues digo, ya por lo menos para ese entonces, pues ya deben de tener una idea de como cuánto les va a costar, dónde quieren ir y así. Luego también otro gasto, pero pues ese se puede decir que es, o sea, es fijo, ahí sí no hay manera de ahorrar, pues es el seguro de gastos médicos. Para estar matriculado aquí en la universidad requieres un seguro de gastos médicos alemán. Y digo, pues ahorita, pues también ha aumentado un poco en los últimos años. Ahorita para los estudiantes cuesta alrededor de 105 euros, 106, dependiendo de la compañía donde estés, al mes. Pues digo, comparado con ciertos países, pues digo, sí es una gran diferencia, pero pues ahí sí, la verdad, no, pues es, digo, una obligación que tienes también como estudiante o incluso como residente de aquí del país. Em, claro, también el segundo costo más, o el segundo grupo que mencioné, pues es la comida. Em, pues aquí, pues también depende mucho en su estilo de vida, en cuánto comen, si comen en la universidad o si cocinan ustedes mismos. De acuerdo a una estadística que publicó, digo, el Studentenwerk, claro, de hace unos años, o sea, a lo mejor digo, pues, habría que considerar un poco el aumento, pues, de los precios, pero en promedio, o sea, un estudiante gasta 200 euros al mes en comida, a veces menos o más, dependiendo de dónde vivan y también dependiendo de, de si cocinan ustedes mismos y también de que cocinen, no sé si cocinan algo rápido, algo simple, o sea, barato, pues a lo mejor se pueden ahorrar más dinero. Pero os digo, si quieren cocinar algo un poco más elaborado, o por ejemplo, especialmente, pues digo, conozco estudiantes de la India o de China, pues digo, que pues a veces pues van al mercado asiático o turco a comprar ciertas especies o ciertos ingredientes especiales que a lo mejor pues son más caros. Pues digo, en ese caso a lo mejor sí, van a gastar un poco más. O incluso aquí en Braunschweig, digo, también hay una tienda de ingredientes mexicanos que pues digo, también pues, son más caros. Digo, la verdad yo no he ido, pero tengo pues amigos que son clientes frecuentes. Y bueno, el tercero son pues los viajes. Em, pues claro, aquí también depende mucho de ustedes, de cómo les gusta viajar, a dónde. Y, y también, o sea, como lo mencioné, o sea, si tienen un ticket semestral, o sea, sobre todo si viven en una ciudad donde no hay aeropuerto, pues digo, pues ahí tienen que pagar por, o sea, digamos, el tren o el camión, pues para ir al aeropuerto. Entonces yo creo que, digo, en ese caso, por ejemplo, cada vez que salía de Hannover, pues digo, podía ir gratis, digamos, al aeropuerto. Entonces, digamos, ahora sí que, pues cada vez que viajaba no tenía pues digo, son pues alrededor de 12 euros de ida y luego otros 12 euros de regreso que me ahorraba, pues, simplemente por el hecho de salir de viaje. Em, y claro, o sea, eso es, digamos, digo, si van a tomar un avión, si van a ir al aeropuerto, pero, pues digo, también,
con el ticket del semestre, pues, digo, podías ir, o sea, o en mi caso, digo, pues, también fui, o sea, el fin de semana, pues, que a Hannover o Hamburgo, pues, todo eso, eh, pues, gratis, o digo, pues, nada más pagaba, pues, la comida ahí. Entonces, creo que eso es, la verdad, algo que sí recomendaría considerar si van a estudiar aquí, o sea, que busquen si digamos, si la contribución semestral les incluye ese ticket, pues, para el transporte público o para los trenes regionales, digo, porque, pues, la verdad, o sea, incluso si no van a viajar o si no tienen mucho dinero, pues, para viajar fuera de Alemania o fuera del estado, pues, digo, con eso, pues, la verdad, pueden salir, cada fin de semana, digo, pueden ir digo, por ejemplo, si estudian en Niedersachsen, en Baja Sajonia, pues, pueden ir a Hamburgo gratis o a Bremen o incluso hasta Holanda también, o sea, todo gratis, entonces, pues, ahí la verdad sí conviene. Bueno, ahorita estoy viendo que, digo, ya se nos acabó el tiempo, pues, para el día de hoy, pero, digo, si tienen alguna pregunta, pues, no duden en escribir ahí en los comentarios, y espero verlos también la próxima semana, donde voy a hablar sobre semestres de intercambio como estudiantes extranjeros. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.